Libro de Daniel, capítulo 3, versículo 24. Aleluya. ¿Lo tienen? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Yo quiero que tú mires al hermano que te queda a tu lado y le diga: prepárate. Díselo, prepárate, porque en cualquier momento el cuarto hombre se te va a aparecer y te va a entregar la victoria. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra es vida, es eficaz, es alimento a nuestra alma. Ayúdanos, Dios, a poder guardarla, poder vivirla conforme y bajo tu voluntad. Amado Padre, te pido que tomes mis labios, toma mi corazón, toma mi mente e imparte lo que tú quieras al pueblo. Amado Dios, solamente te pido que libertes al cautivo, que sane al enfermo y que le dé fuerza al que no tiene ninguna. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Quiero que Dios me ayude a ministrar su palabra unos minutos bajo el tema: tu Dios es el Dios todopoderoso. Dile al hermano que te queda a tu lado: tu Dios es el Dios todopoderoso. No, pero díselo con más autoridad: tu Dios es el Dios todopoderoso. Miren, cuando abrimos la palabra, específicamente donde leímos Daniel capítulo 3, nos vamos a encontrar con una historia poderosa. Es impactante ver cómo estos 3 jóvenes, a pesar de tener el reino de Nabucodonosor en contra, a pesar de que los príncipes, los gobernantes y todas las personas que vivían en aquel lugar se postraron y adoraron los dioses y las estatuas, ellos decidieron no hacerlo, porque ellos le eran fiel al único y verdadero Dios. Esta era la definición literal de jóvenes que son adoradores en espíritu y en verdad. Y ahora voy a comenzar a predicar. Vengo de parte de Dios a decirle a alguien que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No clientes espirituales que solamente lo busquen cuando lo necesitan. Voy a volver a repetirlo. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No clientes espirituales que solamente lo busquen cuando lo necesitan. Dios está buscando personas que le adoren en las alturas, pero también le adoren en el valle. Que le adoren cuando las cosas van bien, pero también cuando las cosas van mal. Que le adoren en la abundancia, pero también le adoren en la escasez. Señor, ahí pude entender que Dios no tiene favorito. Más bien hay personas que ponen a Dios como su favorito. Voy a volver a repetir esto. Dios no tiene favorito. Más bien hay personas que ponen a Dios como su favorito. Cuando se levanta un hombre o una mujer que dice: por encima de mi casa está Diosa, por encima de mi familia está Diosa, alguien tiene que adorar al Rey, por encima de mi trabajo está Diosa. Esto provoca que los cielos se abran a tu favor y que el favor de Dios esté contigo donde quiera que tú vayas. El justo sabe que Dios no lo va a desamparar. El justo sabe que Dios no lo va a dejar solo. El justo sabe que no importa donde Dios lo mande, Él lo va a respaldar. Por eso mientras otros caen, el justo se mantiene de pie. Por eso mientras otros están estancados, el justo sigue avanzando. Por eso lo que otros ven como una amenaza, el justo lo ve como una oportunidad de ver la gloria de Dios en su casa, en su familia. Porque aunque el enemigo se levante como león rugiente buscando a quien devorara, el justo está confiado, porque con él está el león de la tribu. Alguien tiene que adorar al Rey, el león de la tribu de Jehová. Porque los que confían en Jehová
salvación que no se mueven, sino que permanecen. My God. Me impacta algo. Y es que eran 3 amigos. Esto me da a entender que muchas veces tu milagro depende de las personas con las cuales tú te rodeas. Hábleme en español, predicador. Te lo voy a mostrar. La Biblia habla de 2 paralíticos. Había uno que estaba rodeado de personas que no podían caminar. Pero había otro que estaba rodeado de 4 amigos que sí podían caminar. Hubo uno que tuvo que esperar que el mismo Jesús fuera a sanarlo. Pero hubo otro que no tuvo que esperar que el mismo Jesús fuera, sino que sus 4 amigos los llevaron. Hubo uno que por su fe fue sano. Pero hubo otro que literalmente dice la Biblia que no tenía fe. Pero por la fe de sus 4 amigos. ¿Qué tú me estás diciendo, predicadora? Rodéate de gente que rompan techo para que tú recibas tu milagro. Ay, 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 ay. Rodéate de gente que cuando tú estés durmiendo, ellos estén orando por ti. Que cuando tú estés desayunando, ellos estén ayunando por ti. Rodéate de gente que te diga para adelante, Dios está contigo. My God. Y sigo con la historia. Nabucodonosor levanta una estatua. Usted conoce la historia. Y dice que al sonar los instrumentos musicales, toda persona, sin distinción de persona, tenía que postrarse y adorar. Y así mismo ocurrió. Desde que sonaron los instrumentos musicales, todo el mundo se postró y adoró, menos Sadrach, Mesach y Abednego. Esto le llegó a los oídos al rey. Y el rey los manda a llamar. Y le dice: Sadrach, Mesach y Abednego, si no adoran la estatua, serán echados al horno. Número 1, lo amenazó. Alguien aquí tiene que entender que habrá momentos donde el enemigo te va a amenazar. Va a amenazar tu casa, va a amenazar tu familia, va a amenazar tu matrimonio, va a amenazar tu economía. Pero alguien aquí también tiene que entender que el que tiene la última palabra en tu casa es Jehová Dios de los ejércitos. Que el que tiene la última palabra en tu familia es Jehová Dios de los ejércitos. Señores, cuando tú lees la palabra de Dios, te das cuenta que la Biblia define al enemigo como el padre de... Mi pregunta es, ¿quién es él, el padre de? Es decir, que todo lo que él dice es... Mi pregunta es, ¿por qué a veces le crees? Te doy una definición de lo que es mentira. La mentira es lo contrario a la verdad. Por tal razón, cuando el enemigo te dice que no lo vas a lograr, es porque estás a punto de lograrlo. Cuando el enemigo te dice que estás solo, es porque Dios está contigo. Cuando el enemigo te dice que tu familia se va a descarriar, es porque tu familia está a punto de tener un encuentro con Dios. Y vengo a profetizar a la vida de alguien: prepárate, porque en tu generación no habrán alcohólicos. En tu generación no habrá... Alguien tiene que recibir esto. En tu generación no habrán prostitutas. En tu generación no habrán drogadictas. Tu generación no será atada al pecado. En tu generación habrán profetas. Ay, 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 ay. En tu generación habrán adoradores. En tu generación habrán pastores. En tu generación habrán hombres y mujeres de Dios. Yes. Y yo decía ayer en un mensaje que tu realidad,
Más bien que tu fe nunca va a negar tu realidad. Pero tu fe siempre tiene que estar por encima de la realidad que tú estás pasando. Pregúntame por qué. Porque habrá momentos donde tu realidad te va a decir, estás solo. Pero tu fe va a cantar, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Habrá momentos donde tu realidad te va a decir, no tienes a nadie. Pero tu fe va a decir, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Habrá momentos donde tu realidad te va a decir, estás enfermo, tienes un diagnóstico negativo. Y tu fe va a decir, no sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Habrá momentos donde tu realidad te va a decir, tu familia está en las calles, pero tu fe se va a levantar y va a decir, te equivocaste, Satanás, yo y mi casa serviremos. Lo amenazó. Si no adoran la estatua, serán echados al horno de fuego. Y le hace una de las preguntas que para mí es una de las preguntas más importantes en la Biblia. ¿Qué Dios los librará del fuego? My God. Estos 3 jóvenes se levantaron y dijeron, ay rey, el Dios que nosotros le servimos nos puede librar y nos va a librar del horno de fuego. Pero sepa usted, oh rey, que si no nos libra, aún así no nos vamos a postrar. Señores, esto me volvió loco, porque por más que leí la historia, en ningún momento vi que se apareció un ángel y le dijo, pasarán por el fuego pero no se van a quemar. En ningún momento vi que se apareció un profeta que le dijo, pasará por el fuego pero no se van a quemar. En ningún momento vi que ninguno de los 3 tuvo un sueño. Ahí no hubo ángeles, ahí no hubo profeta, ahí no hubo sueño. Ahí lo único que había eran 3 jóvenes con una fe inquebrantable. Estos 3 jóvenes aprendieron a confiar en Dios, aunque no veían, aunque no escuchaban, aunque no sentían. Y habrá momentos donde Dios va a permitir que tú pases por situaciones para que aprendas a confiar en Él, aunque no escuches, aunque no veas, aunque no sientas. Ahí te darás cuenta que un milagro es el resultado de nada a todo. ¿Cómo así, predicadora? Desde niños se nos han enseñado que todo número multiplicado por 0 es 0 por 0, 0 por 2. Pero para el Dios que tú le sirves, todo número multiplicado por 0 es 1.000.000. Para Dios 5 panes y 2 peces dan para miles de personas. Predicador, ¿qué me estás diciendo? Que tu Dios es el Dios que de la nada lo crea todo. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el Dios todo. Alguien tiene que adorar al Rey aquí. Tu Dios es el Dios todopoderoso. Sí. Esto me impactó demasiado. Porque en ese momento Sadrach, Mesach y Abednego fueron también menospreciados. Y ahí el Espíritu Santo me hizo entender algo. Que habrá momentos donde te van a humillar. Habrá momentos donde te van a menospreciar. Habrá momentos donde te van a decir, tú no puedes hacerlo. Pero cuando yo abro la palabra de Dios, me doy cuenta que el Dios que yo le sirvo es el Dios que es experto utilizando al menospreciado. Cuando abro Génesis, me doy cuenta cómo Dios utiliza a un preso llamado José para que sea el gobernador de Egipto. Me doy cuenta cómo Dios utiliza a un fugitivo llamado Moisés para que libere al pueblo de Israel.
Me doy cuenta cómo Dios utiliza a un muchachito, a un pastorcito de oveja menospreciado por su papá y por sus hermanos, llamado David, para que sea el mejor rey de Israel. Esto me da a entender algo, pastora, esto me da a entender algo, y es que lo importante no es cómo tú comiences, lo importante es cómo tú terminas. Voy a volverlo a repetir. Lo importante de una película no es cómo comienza, es cómo termina. Y quieres un spoiler del final de tu película, terminarás diciendo: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Terminarás diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos. Ellos respondieron esto, pero para sorpresa de muchos, Dios no lo libró del fuego. Dios permitió que ellos fueran echados al horno de fuego. Pregúntame por qué. Porque Dios en ningún momento te prometió que te iba a librar del fuego. Más bien Él te dice en Isaías: cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová tu Dios, soy. Él te está diciendo: aunque pases por el desierto, yo voy a estar contigo. Aunque pases por el fuego, yo voy a estar contigo. Aunque pases por el horno de fuego, aunque pases por el foso de los leones, yo voy a estar contigo. Y nada ni nadie va a poder detener lo que Dios ha dicho de ti. My God. Te digo algo. Si Dios te dio una promesa, simplemente créela. Porque el Dios que te dio la promesa no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Te digo algo. El Dios que tú le sirves es el Dios omnipresente. Él puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, pero también puede estar en todos los tiempos al mismo tiempo. Señores, el problema de nosotros es que muchas veces nosotros les ponemos límite a Dios. Te digo algo, Dios puede estar en tu pasado, en tu presente y en tu futuro. ¿Cómo así, predicadora? Si Él no estuviera en tu pasado, tú hoy no estarías de pie. Y de la única forma que tú tienes tu victoria asegurada en el futuro es que Él está allá esperándote para entregártela. Por eso, si Él te dio una promesa, simplemente confía, porque el Dios que te dio la promesa es el Dios que abrió el mar en dos para que su pueblo cruce. El Dios que te dio la promesa es el Dios que libró a Sadrach, Mesach y Abednego en medio del horno de fuego. El Dios que te dio la promesa es el Dios que les tapó la boca a los leones cuando Daniel estaba en el foso. El Dios que te dio la promesa es el Dios que les rompió las cadenas a Pablo y a Silas cuando estaban en la cárcel. El Dios que te dio la promesa es el Dios que luchó contra la muerte y la venció. Por eso tienes que entender que ni lo alto, ni lo profundo, ni el fuego, ni el mar, ni los leones, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades podrá detener lo que Dios ha dicho. Yo le estoy predicando a personas muertas. Alguien tiene que adorar al Rey en este lugar. Lo echaron al foso, al horno, perdón. Y dice su Biblia que el rey Nabucodonosor se quedó observando. Cosa que a mí me pareció muy extraña, porque eso era de esperarse, que desde que esos tres jóvenes cayeran en el horno de fuego, se consumieran, se quemaran. Y yo soy curioso, y yo le pregunté a Dios, pero ¿por qué
el rey Nabucodonosor se quedó observando. Y Dios me dijo lo siguiente: Samuel, eso se llama justicia divina. Fíjate que Dios no mató a la esposa de Potifar. Más bien, Dios bendijo a José delante de la esposa de Potifar. Dios no mató a los amigos de Job, sino que Dios le dio 7 veces más de lo que Job había perdido delante de los amigos de Job. Dios no mató a los hermanos de David ni al papá, sino que Dios bendijo a David delante de sus angustiadores. Oh, y hay personas que le han dicho a Dios: quítame a la persona que me está haciendo la guerra, quítamela del lado. Y Dios te está diciendo: no te la voy a quitar, porque yo aderezo mesas delante de tus angustiadores. Ellos van a contar el testimonio tuyo, y prepárate, porque se acabó el momento de tú contar testimonio ajeno. Vengo de parte de Dios a decirte que Dios te va a dar tu propio testimonio. Se quedó observando y él dice: aquí hay algo extraño. Mándeme a buscar a mis sabios. Una pregunta: ¿no fueron 3 hombres que nosotros echamos al fuego? Y ellos dijeron: claro, rey. Y ellos dicen: pero ¿por qué hay 4? Pero yo, estudiando la Biblia, me di cuenta que él dice 4 jóvenes sueltos. Es decir, my God, que ellos lo echaron amarrado, pero estaban, ok, no me han entendido. Ellos echaron a esos jóvenes con cadenas, me imagino, amarrados, para desde que ellos cayeran en el fuego lo quemara. Pero el fuego, en vez de matarlo, le rompió las cadenas. My God. Lo que te estoy diciendo es que lo que el enemigo ha querido usar para derribarte, Dios lo va a utilizar para romper tus cadenas. Alguien tiene que levantar sus manos y decir: se me rompió las cadenas. El enemigo me ha querido matar, pero las cadenas se rompieron. Te digo algo: es que tanto el infierno como el cielo esperan algo de ti. ¿Cómo así, predicador? Te está como raro hoy. Muchas gracias. Te lo voy a explicar. Hay momentos de tu vida donde el infierno te dice: con esto lo mato. Pero el cielo dice: con esto lo levanto. El infierno dice: con esto le quito todo. Pero el cielo dice: con esto le doy 7 veces más de lo que había perdido. Mi pregunta es: ¿con quién tú cuentas? Porque yo cuento con el león de la tribu. ¿Sigo o lo dejo aquí? Cuatro jóvenes sueltos que se pasean en medio del fuego. My God, pero ¿y eso? Que se pasean en medio del fuego. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo: Samuel, es que yo soy el único Dios que manda a hacer fiesta en medio del desierto.
Esto es para gente loca, lo que yo voy a decir ahora. Dios le está diciendo a alguien, aunque te hayan diagnosticado con un cáncer, a fiesta. Aunque tu familia esté en problemas, a fiesta. Aunque tu problema económico aumenten, a fiesta. Porque el Dios que tú le sirves es quien te va a entregar la victoria. Y es impactante cómo Dios libró a estos 3 jóvenes en medio del horno de fuego. Y Nabucodonosor tuvo que entender que el Dios de ellos es más poderoso y brilla más que el mismo fuego. Ezequiel 37. Usted conoce la historia. Dice la palabra de Dios que Dios lleva a Ezequiel en el espíritu a un valle de huesos. Y Dios lo primero que pone a Ezequiel es a caminar en derredor de esos huesos. Y Dios le hace una pregunta a Ezequiel y le dice: ¿tú crees que estos huesos puedan vivir? Y Ezequiel dice: solamente tú, Jehová. Y Dios le dice, me imagino que dice Ezequiel: ok, pues como me has dado la palabra a mí, profetiza sobre estos huesos. Hay algo que me vuelve loco aquí. Y es que Ezequiel dice: huesos secos, oíd. Yo no sabía que los huesos podían escuchar. Los huesos pueden escuchar, no sabía. Pero cuando estudiamos los huesos, podemos ver que el cuerpo humano tiene alrededor de 206 huesos. De 204 o 206, si no me equivoco. 108, algo así. Y hay un hueso que es el más grande, que es el fémur. Pero hay 3 huesos que son los más pequeñitos, que es el estribio, el yunque y el martillo. De los 208 huesos, 206 huesos, hay 3 que son los más pequeñitos: el estribio, el yunque y el martillo. ¿Alguien sabe dónde se encuentran esos 3 huesos? No me entendieron. Es decir, que cuando Ezequiel dice: huesos secos, oíd palabra de Dios, los primeros huesos que entraron en funcionamiento fueron los más. Y Dios le está diciendo a esta casa: yo voy a hacer cosas grandes con personas. Voy a hacer cosas sobrenaturales con personas. ¿Sigo o paro? Es que muchos de nosotros tendemos a menospreciar y humillar a los más. Y vuelvo ahorita. El Dios que tú y yo le servimos es experto utilizando a los más. Es que Dios no te ve como lo que tú eres hoy. Dios te ve como lo que Él va a hacer contigo. Es por eso que la Biblia habla de un muchacho llamado Gedeón, que estaba escondido en una cueva, ciñendo el trigo, con miedo. Y de repente se le aparece un ángel que le dice: Gedeón, varón esforzado y valiente. Me imagino yo que Gedeón se asusta, porque qué valiente se esconde. Pero lo
que Gedeón no sabía es que Dios no lo estaba viendo en su hoy. Dios lo estaba viendo como lo próximo que él iba a hacer con. Es que muchas veces, señores, si no, ya yo tenía que terminar el mensaje, pero no sé por qué Dios me mete por aquí. Muchas veces, cuando viene un profeta, todo el mundo espera que el profeta le profetice al pastor, a las que cantan, a los músicos, a los líderes. Pero de repente el profeta, guiado por el Espíritu Santo, va y le profetiza a uno de las personas que tienen con más dolor de cabeza al pastor. Y le dice: veo naciones. Veo como Dios te usa de manera sobrenatural. Veo como miles de almas vienen a Cristo por ti. Veo como Dios te usa en señales, en milagros. Y la chismosa que está al lado dice: se equivocó el profeta. Se volvió loco el profeta. Pero lo que la hermana chismosa de al lado no sabe es que Dios no le está viendo en su hoy. Dios le está viendo como lo próximo que Él va a hacer. Ay, 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 ay. Dile al hermano que te queda a tu lado: no me juzgues por mi olla. Espera lo que Dios va a hacer conmigo mañana. Sigo, lo dejo aquí. Me tengo que ir, tengo que predicar otra vez. Dile al hermano que te queda a tu lado: tú eres de promesa. Fíjate que en la Biblia hay muchos hombres y mujeres de Dios que Dios le dio muchas promesas. ¿Ok? Pero lo primero que Dios, cuando te da una promesa, te forma, es algo llamado paciencia. Es por eso que el salmista David en el Salmo 40 dice: pacientemente esperé, y Él se inclinó a mí y oyó y me sacó del pozo. David, cuando escribió este salmo, según los historiadores, estaba pasando por un momento muy difícil. Y es que muchas veces alguien aquí tiene que entender que Dios permite ciertas situaciones en tu vida para que tú sepas que tú no dependes del hombre, que tú dependes. Muchas veces Él permite que tú caigas en un pozo profundo para que cuando tú veas a la izquierda y a la derecha veas oscuridad. Para que cuando tú veas hacia adelante y hacia atrás veas oscuridad. Cuando tú veas hacia abajo veas oscuridad. Y de la única forma que tú puedas ver una luz es cuando mires. Ahí te darás cuenta que Él es tu pastor y nada te va a faltar. Entonces, Dios le dio muchas promesas. Pero fíjate que para formar la paciencia permitió que muchas veces la promesa se tardase. Dios le dio muchas promesas a Abraham, pero no le dijo el tiempo del cumplimiento. Dios le dio muchas promesas a José, pero no le dijo el tiempo del cumplimiento. Dios le dio muchas promesas a David, pero no le dijo el tiempo del cumplimiento. Jesús vino aquí a la tierra, hizo todo lo que hizo, sanó, murió, resucitó. Pero antes de él irse, Él dijo: yo me voy, pero... pero nadie estaba esperando a Jesús. Bueno, yo me voy, pero... Mi pregunta es: ¿quién sabe el día y la hora? Pregúntame por qué. Porque Dios no quiere que tú pongas tu confianza en el tiempo. Dios quiere que tú pongas tu confianza en la
promesa que Él te dio. Es por eso que en una ocasión Dios le dice a Abraham: Abraham, sal afuera, mira hacia arriba y cuenta las estrellas del cielo si puedes. Mi pregunta es, ¿Dios no sabía que Abraham no podía contar las estrellas del cielo? Lo sabía. Porque Dios sabe de qué tú eres capaz desde antes de que tú naciste. Pero Dios le puso una misión: mirar. Pregúntame por qué. Porque una persona con tanta promesa no puede tener su mirada en el piso. Y Dios le está diciendo a alguien: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones, mas sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Alguien se tiene que levantar, limpiarse el polvo, porque largo camino. Con esto termino. El coro puede ir subiendo, por favor. Levanta tu cabeza. Fíjate que en Génesis capítulo 1 versículo 1 dice: y en el principio creó Dios los cielos. ¿Por qué la Biblia no dice: y en el principio creó Dios la tierra y luego los cielos? Porque la palabra principio viene del derivado principal. En otras palabras, Dios primero crea lo principal y luego lo secundario. Ahí está la respuesta a muchas de sus preguntas. ¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué siento que todas las puertas las tengo cerradas? ¿Por qué no me va bien en todo lo que hago? Y Dios te está diciendo: es que tú has soltado lo principal y te has enfocado demasiado en lo secundario. Si quieres ver mi promesa, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán. Mi mensaje es sencillo en esta mañana. Tranquilo. El Dios que tú le sirves es el Dios todopoderoso. Y si hasta hoy tú has estado de pies, no es por tu fuerza, no es por tu capacidad, no es por tu inteligencia, no es por tu astucia. Si hoy en día tú estás de pies, es por su gracia, por su amor y por su misericordia. Por eso alguien tiene que levantarse, porque todavía no has cantado tu mejor adoración, todavía no has predicado tu mejor mensaje, todavía no has vivido en tu mejor casa, todavía no te has montado en tu mejor vehículo. Si hasta hoy estás de pies, es porque la gloria postrera será mayor. Ponte sobre tus pies.